amigos, vamos entonces a la meditación de esta tarde. Habíamos anunciado que la meditación estaba titulada El regalo que vino del cielo. Y en esa meditación quiero contarle parte de mi experiencia en mi niñez, basada en el libro de Romanos. Romanos, el capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo 23. Es un texto conocido por muchos de ustedes, sin embargo, ahorita después del mensaje, vamos a festejar los cumpleaños ahorita después del mensaje para dejar pasar un poquito la atmósfera esta de nostalgia y de apretón espiritual que sentimos por los afectados que de verdad nos han tocado mucho, porque ver a los hermanos salir sin nada, totalmente mojados, con agua al pecho y llorando, diciéndonos: pastor, perdimos todo. Y las familias que han estado en contacto conmigo, porque yo fui pastor de ese lugar, yo fui pastor de fundación en el año 1994 hasta el año 1998. Estuve 4 años allí. Fue el distrito que me catapultó para ser ordenado como pastor, pastor ordenado en el año 98. Y fundación fue mi primera escuela, mi primera experiencia ministerial. Por eso me afecta, por eso me toca. Y quiero estar al lado de estos hermanos. La Asociación de la Costa Colombiana, ahí en Barranquilla, la sede está en Barranquilla. El pastor Josué Torres y su equipo ministerial ayer en una maratón de oración también oraron por los hermanos de Fundación, del Retén y el resto de los pueblos circunvecinos que fueron inundados por el río. Entonces la asociación se hizo presente. Y yo pues como ministro del Evangelio, como pastor, que también estuve en ese lugar, conozco muy bien la geografía, conozco Fundación, conozco el Retén, y por eso pues me afecta en la susceptibilidad pastoral, en el corazón de pastor que el Señor me dio, me afecta. Por eso estamos así un poquito como compungidos de corazón. Pero quiero entonces meditar con ustedes en el capítulo 6, libro de Romanos, para hablar de regalo, para hablar de dádiva, para hablar de la generosidad del cielo que donó, que dio a su único hijo, lo único importante y sublime del cielo, lo único que tenía Dios para dar en rescate por muchos fue a su hijo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6, 23 dice dádiva. Mire lo que dice el versículo 23 de Romanos 6. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en la primera línea del versículo 6, del capítulo 6, del versículo 23 de Romanos, en una versión moderna, la Biblia habla acerca del salario. Así la recita la paráfrasis bíblica llamada Dios habla hoy. La Dios habla hoy dice: porque el salario del pecado es la muerte. Y quiero hablarle de salario porque en mi niñez descubrí que el salario de mi padre, que trabajaba en los ferrocarriles nacionales de Colombia en aquel entonces, cuando yo tenía alrededor de 10 años, 10, 11 años quizás, mi papá, antes de yo nacer, se empleó en el ferrocarril, o lo emplearon en el ferrocarril. Él vivía en Barranquilla con mi madre, no habíamos nacido ninguno de los 10 que somos. Entonces mi padre fue trasladado a la estación del ferrocarril de Gamarra en el departamento del Cesar. Y ahí, en esa estación del ferrocarril, nacimos, crecimos, nos desarrollamos viendo el tren, viendo la línea férrea del tren, del ferrocarril. Y en muchas ocasiones de niño nos subíamos a esas líneas, a esos hierros por donde el tren andaba. Nos jugábamos en el ferrocarril, jugábamos con las piedras, ese balastro que le llaman, esas piedras que sostienen equilibradamente los polines, así se le llamaban en ese tiempo, los polines, que son los palos o
los barrotes o las traviesas, sí, gracias Erwin, las traviesas esas que ahora son de cemento, son de material más duradero. Entonces nosotros caminamos por allí equilibradamente, y cuando íbamos a los puentes por donde pasaban los arroyos o incluso los ríos, o el río que pasaba por debajo del puente de ese ferrocarril, yo le tenía terror, y todavía le tengo temor a las alturas. Sufro de vértigo, incluso cuando algunas ocasiones sueño con mi infancia y mi niñez, sueño con el tener que cruzar de un extremo del puente a otro, y tener que pasar por esos polines, por esas traviesas que dejan un espacio y uno mira el abismo hacia abajo. Eso increíblemente produce una sensación de nervios en mí, y en el sueño incluso percibo ese mismo temor, esa misma ansiedad de tener que cruzar de un puente a otro por esas traviesas, por esos polines. Me produce algo de temor, algo de ansiedad. Y hermanos, cuando estaba pequeño entonces, para hablar del salario, cuando mi padre iba a recibir al fin de mes la mesada de su salario, entonces de Santa Marta o de Barranquilla venía un tren, es decir, una locomotora, una máquina. Luego seguía un vagón de lo que le llaman vagón de carga, un vagón totalmente de hierro metálico, y ese vagón de carga estaba después de la máquina. Luego del vagón de carga seguía un vagón de lujo, un coche de lujo, que era donde venía la mesada, donde venía el dinero para pagar el salario a los ferroviarios que trabajaban en la estación del ferrocarril de Gamarra, mi pueblo. Entonces, y en el otro extremo, venía otro vagón de carga. Es decir, custodiado el vagón donde venía el salario de los ferroviarios, venía la máquina con el chofer de la máquina y el ayudante del maquinista, y algunos policías y soldados venían allí en esa máquina. Luego en el vagón o en el coche, totalmente de hierro, que le llamamos nosotros vagón de carga, venía un grupo de soldados dentro de ese vagón de carga. Y luego en el coche de lujo, en el tren de lujo, en el vagón de lujo, donde venía la mesada, donde venía el salario, custodiado por muchos policías y soldados y algunos representantes del ferrocarril con su uniforme identificado. Entonces venían custodiando la mesada. Y luego en el último coche, que era vagón de carga, también venía repleto de policías y soldados para custodiar, para que en el camino no hubiese alguna dificultad o anomalía que pudiesen perder el salario de los ferroviarios de la estación. Entonces, de lejos, en lontananza, a kilómetros de distancia, nosotros escuchábamos el rugir de la máquina que venía pitando, porque traía el salario, traía la mesada, traía el recurso para la alimentación de los ferroviarios que trabajaban en la estación del ferrocarril. Entonces nosotros, cuando estábamos pendientes, porque nosotros veíamos que mi papá se alistaba, se cambiaba, se perfumaba, se ponía la mejor pinta, la mejor ropa, y mi papá salía de casa para ir a la estación donde el tren se detendría, y ahí haría la fila para poder recibir su mesada y llevar alimento a la casa. Entonces nosotros sabíamos que ese día era el día del pago, era el día de la mesada, era el día que la nevera estaría llena de comida, era el día que nuestro padre nos llevaba golosinas, dulces, era el día donde nuestro padre traía el dinero para la casa, y a cada uno nos daba monedas, o de pronto uno que otro billete de ese tiempo. Nosotros de niño, nosotros disfrutábamos de la llegada del tren del pago, y cuando ese tren se acercaba y de lejos veíamos, porque nosotros, cuando queríamos saber si venía un tren, colocábamos el oído en uno de esos rieles, en uno de esos trozos de hierro que estaban allí tirados sobre los polines o sobre
¿cómo dice Erwin? Las traviesas, nosotros escuchábamos el sonido por medio de esos rieles, de esa línea. Escuchábamos allí que venía el rugir de las ruedas de hierro que rechinaban por los rieles. Entonces esperábamos. Cuando ese tren venía a alta velocidad y nosotros estábamos a un extremo de las líneas, nosotros gritábamos, como niños gritábamos, el tren del pago, el tren del pago. Y nosotros descalzos, sin camisa, tirando piedras por allí. Nosotros salíamos corriendo detrás de ese tren que se acercaba, porque mi casa estaba cerca, unos cuantos kilómetros, bueno, 1 o 2 kilómetros de donde estaba la estación. Nosotros corríamos detrás de ese tren gritando, el tren del pago, el tren del pago. Y nosotros nos gozábamos porque ese día el tren del pago traía el salario de mi padre para llevarnos comida, alimento y suplir las necesidades de la familia. Y ese día todo cambiaba en casa, todo cambiaba, porque entonces había alimento y había dulces, golosinas para nosotros los pequeñuelos. Hermanos, con esta ilustración quiero decirle que el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 23, dice que el salario del pecado es la muerte. Y así como en mi mente de niño quedó capturada la imagen de lo que producía el tren del pago, el que traía el salario, el que traía la recompensa por la quincena o el mes de trabajo de mi padre, ese tren del pago hacía la diferencia en la familia. Y sí, por supuesto, en las familias de mi pueblo, que eran ferroviarios. En ese pueblo solo vivían ferroviarios y familiares. Y el pueblo fue creciendo y fue llenándose de gente que de manera dependiente del ferrocarril trabajaban, y otros de manera independiente trabajaban para el ferrocarril. Sin embargo, Romanos dice que el salario del pecado es la muerte. Lamentablemente, hermanos, el pecado produce muerte. La rebeldía del querubín protector que se reveló en el cielo y trajo el caos, la catástrofe y las crisis a este mundo. Ese querubín rebelde, el salario que él le paga a todos los pecadores es con la muerte. No hay otra razón que tenga el enemigo de las almas, el querubín rebelde. No hay otro modo de pagarle a los que son súbditos del pecado, a los que son súbditos de la rebeldía y de la lejanía de Dios, es la muerte. No hay otra. Ese es el pago, ese es el salario que da el enemigo. Por eso el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, nosotros estábamos destinados a la muerte. Y digo nosotros porque tú y yo, que estás conectado hoy en este tema y que estás en oración, clamando al Señor y que reconoces a Dios como el único y supremo Rey del universo y a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, tú y yo estamos en el camino y el plan de la salvación que se dio a través de Cristo Jesús. Y para hablar de regalo entonces, todos los que estamos conectados y estamos en el plan de salvación y estamos haciendo el esfuerzo por la salvación en Cristo, recibiremos un regalo que viene del cielo, un regalo que vino del cielo, y ese regalo se llama Cristo Jesús. Y el tema se desarrolla basado en 3 preguntas. Esas 3 preguntas las vamos a tratar de desarrollar. Voy a dejar unas para el final, pero voy a desarrollar la primera. Entonces, el regalo que viene del cielo, el apóstol Pablo en Romanos 6:23, él dice, porque la dádiva de Dios, dádiva es regalo, es obsequio, es lo que el cielo quiso darnos para nuestra salvación. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna.
La dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida y vida en abundancia y vida eterna y redención eterna en su nombre, su poder, su sacrificio salvífico, sus méritos salvíficos en la cruz de Cristo, en la cruz de salvación. Jesucristo compró nuestras vidas, la volvió a adquirir porque nosotros nos habíamos ido lejos de Él, pero ahora Él la compró, nos compró con precio de sangre. Entonces, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, vino del cielo. Y cuando hablamos de regalos, tú te puedes preguntar, igual que yo me hice la pregunta, es que cuando a nosotros nos dan un regalo, especialmente un regalo de sorpresa, nosotros siempre hacemos 3 preguntas. La primera pregunta, cuando nosotros recibimos un regalo, es ¿quién me dio ese regalo? Es decir, cuando el regalo es sorpresa, yo no sé si en algunos países, al igual que en Colombia, juegan o hacen ese jueguito del amigo secreto. Y entonces se reparten los amigos secretos al azar y nadie sabe quién le tocó a quién cuando se reparten los nombres. Entonces el amigo secreto te llena de regalos, te manda dulces, te manda confites, te manda obsequios y tú no sabes quién. Y entonces tú te preguntas, ¿quién me envió este regalo? Y tú comienzas a elucubrar y a pensar, ¿quién será mi amigo secreto? ¿Quién me dio ese regalo? ¿Quién me mandó ese obsequio? En esa pregunta, esa primera pregunta que desarrollaremos ahora, para dejar las 2 siguientes al final después de otra tanda de himnos u otro canto, y luego Alba viene con el anuncio de las próximas oraciones, quiero desarrollar esta, hermanos. La pregunta es, ¿quién me envió el regalo? La respuesta es obvia porque la Biblia lo da. En Juan capítulo 3, versículo 16, el regalo que Dios nos dio responde la pregunta de quién me envió el regalo. El regalo lo envía Dios. El regalo lo envía Dios porque nos ama. El regalo lo envía Dios porque se derrite de amor por nosotros, por ti y por mí. Entonces, cuando nos preguntamos quién me envió ese regalo, el regalo lo envió el Padre, el regalo lo envió el cielo. Y Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso dice Juan. Y cuando habla de amor, el ágape de Dios por la raza humana, el ágape de Dios por el mundo, lo demostró con creces, con su Hijo amado. El regalo del cielo, el regalo que Dios nos dio, se llama Jesucristo nuestro Salvador, quien vive por los siglos de los siglos. Alabado y glorificado sea su nombre. Jesús es el regalo de Dios. Y de todos los dones que el cielo tenía, de todos los dones que nosotros nos merecíamos quizás por amor del Padre, Él dio el mejor, el mayor don del cielo, se llama Cristo Jesús. Y Él se acerca a ti hoy, esta noche, hermano, amigo, familia, tú que has abierto las puertas para que nosotros entremos con esta meditación. El mayor don, el mejor regalo que el cielo tenía para nosotros era la vida de su santo Hijo, del máximo comandante del ejército del cielo, del Rey de reyes y Señor de señores, del único y suficiente Salvador, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el mayor regalo que el cielo podía darnos, ya lo dio todo. Jesús dio todo, el cielo dio todo, el Padre dio todo y espera que nosotros demos nuestro corazón a Cristo Jesús para seguir gozando de esa dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro amante Salvador. Y entonces debemos amar ese regalo, debemos darle gracias a Dios por el regalo, ese regalo que vino de Dios. Debemos agradecerle no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Debemos agradecerle a Dios por el regalo venido del cielo, porque Él merece nuestra vida. Es lo máximo que podemos dar nosotros para agradecerle a Dios, devolverle en gratitud a Dios nuestra vida,
nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos de continuo para glorificar el nombre de nuestro Dios, especialmente por el sacrificio doloroso que nuestro amante Salvador Jesucristo vivió en la cruz del Calvario. Y debemos amarlo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, que debemos amar el regalo que Dios nos dio, que es Jesús, su Hijo. Debemos amarlo, respetar sus mandamientos, seguir sus pisadas. Entonces, mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 en la nueva versión internacional. Mira lo que dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no es por obras para que nadie se jacte. Este regalo, como dice la nueva versión internacional, dice que este regalo es un regalo de Dios. Ese regalo de Dios se llama Cristo Jesús y debemos amarlo, debemos recibirlo con gozo, porque Cristo dio todo por nosotros. El capítulo 53 de Isaías, 700 años antes, se profetizó acerca del sacrificio de Jesús, el siervo doliente. Y ahí en Isaías 53 dice que Jesús fue despreciado, fue menospreciado. Dice que por nuestros pecados Él fue molido, por nuestras transgresiones Él fue triturado. Entonces nosotros debemos amar al Señor que dio todo en su sacrificio en la cruz. Ese regalo fue exhibido ante el universo, exhibido ante el mundo en una cruz. Y ahí ese regalo nos trajo libertad y vida eterna en su nombre y su poder. Cuando recibimos un regalo sorpresa, cuando recibimos un regalo y no sabemos de dónde viene, ya supimos que el regalo que viene del cielo lo dio Dios. El Padre dio a su Hijo, Juan 3:16. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es, cuando recibimos un regalo, es ¿para qué servirá ese regalo? Es decir, cuando viene dentro del paquete y nosotros nos preguntamos en esa bolsa de regalo, el regalo bien empaquetado, ¿para qué me servirá ese regalo? Si es una camisa, entonces ya saben que es para ponérmelo. Si es un pantalón, igualmente. Si es un par de zapatos, igual. Si es otro elemento, entonces yo me pregunto, ¿para qué servirá lo que viene en ese regalo, en esa caja? ¿Para qué me servirá ese regalo? Bueno, el regalo que vino del cielo, cuando hacemos la pregunta, ¿para qué sirve ese regalo? Entonces bosquejamos en la Biblia que ese regalo que vino del cielo es para salvación eterna. Así lo dice Romanos 6:23. Dice, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el regalo que vino del cielo, el regalo que nos dio Dios, sirve para salvarnos, sirve para salvación, anunciado antes que Jesús naciera. Por ejemplo, yo les mencioné Isaías 53. El siervo sufriente iba a venir a padecer para liberarnos del pecado y de la muerte. Ese regalo sirvió, el regalo de Dios sirvió para libertarnos. Por eso Juan 8:36 dice que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y ese plan de salvación, que es el regalo dado por Dios a la raza humana, es para salvación. Por ejemplo, el nombre de Jesús, que significa salvación, Mateo 1:21, dice que y llamarás su nombre Jesús, que esto es Salvador, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Entonces, en la segunda pregunta, cuando recibimos un regalo sorpresa y no sabemos qué hay dentro del paquete, nos preguntamos, ¿para qué me servirá ese regalo? Porque si ya sabemos quién dio el regalo, entonces ahora nos preguntamos, ¿para qué me servirá el regalo? El regalo que dio el cielo, que es Cristo Jesús, sirve para salvación, sirve para libertarnos del pecado, la opresión y la muerte. Jesucristo nos ha dado libertad, Jesucristo nos ha dado salvación, y Él, en su infinito amor y misericordia, por su vida, por su sangre, por su redención, nos ha hecho libres para aceptarlo,
para recibirlo como regalo y obsequio del cielo. Entonces Jesús es salvación. El regalo nos sirve para salvación, para salvarnos. Y la tercera y última pregunta que nos hacemos cuando recibimos un regalo sorpresa y no sabemos quién lo envió y para qué nos sirve, la tercera pregunta es: ¿cuánto le costaría a la persona que me dio ese regalo el regalo que me está dando? ¿Cuánto costaría? A veces nosotros calculamos cuando nos dan un obsequio, especialmente cuando vamos a dar el diezmo y la ofrenda. Cuando nos regalan, hermanos, cuando nos regalan algo, también debemos diezmar ese regalo, ese obsequio, porque yo no lo tenía, me lo dieron. Y si es una camisa, un pantalón, un par de zapatos o cualquiera sea el obsequio, yo más o menos debo calcular cuánto está en el mercado y de ahí sacar el diezmo de gratitud a Dios por haberme regalado lo que yo no tenía. Y esa gratitud el cielo la multiplica porque estamos siendo dadivosos, generosos y agradecidos con Dios por lo que nos ha dado que no teníamos antes. Entonces, ¿cuánto costaría ese regalo? A veces nos preguntamos, ¿y cuánto le costó a esa persona el obsequio que me dio? Si es un obsequio extremadamente valioso, nosotros a veces nos preguntamos y decimos, oye, esa persona hizo un sacrificio tremendo, hizo un tremendo sacrificio para agasajarme con este regalo. Y aunque sea un regalo sencillo, la persona pensó en nosotros. La persona se tomó el tiempo en comprar el obsequio, ir al mercado, comprar el obsequio, envolverlo, llenar la tarjeta y darse la tarea de con una sonrisa enorme llevarnos el regalo y darnos un abrazo. ¿Sabe? El cielo hizo eso mismo. Hay unas palabras que el apóstol Pablo menciona y están en el libro de Romanos. La palabra agorazo, hexagorazo y lutró. Son tres palabras en griego que agorazo significa que nosotros estábamos en el mercado como esclavos del pecado. Estábamos allí en el mercado. Agorazo es estar en el mercado, estar en la opresión de la esclavitud. Y ese agorazo, hay muchas personas que todavía están exhibidas por Satanás en la cautividad del pecado de las drogas, en el pecado de la fornicación o el adulterio, en el pecado del libertinaje que se camufla en espiritual. Algunos dicen, no, pero no es pecado ir a la fiesta, no es pecado ir a los antros. Pero la pregunta es, ¿será que Cristo me acompaña a esos lugares donde están cautivos en el reino de la oscuridad y de la muerte las personas por las que Cristo murió? ¿Será que a ese lugar donde yo voy? Anoche se celebró en algunos países el tan mal llamado Halloween, y es una fiesta satánica, es una fiesta de disfraces que no tienen nada que ver con el cielo, porque todo es grotesco, todo es oscuro, lúgubre, pecaminoso. Todo tiene que ver con la muerte, con las desgracias de la muerte. Y anoche muchas almas bajaron al sepulcro condenadas por el Señor de la noche, por el dueño y el imperio de la muerte, que es el enemigo de las almas. Muchos bajaron en la noche de Halloween por el pago que el enemigo les dio. Y algunas almas incautas que aparentemente de manera inofensiva o de manera inocente le han vendido a la idea de que el Halloween es una fiesta de niños. No es una fiesta de niños, es una fiesta pagana, es una fiesta satánica. Y lamentamos que algunas familias adventistas han sido afectadas por estas fiestas, y algunos miembros de la iglesia adventista también incurren en disfrazarse, en
enmascararse. Y cuando uno se coloca una máscara, es porque uno quiere esconder la verdadera identidad. Por eso el Halloween esconde las identidades. Y el enemigo le gusta que tú vivas de máscaras, que vivas hipócritamente para el cielo o que vivas hipócritamente en esta tierra, porque al final tendrás como recompensa el pago que el enemigo de las almas da. No la dádiva, sino el salario del pecado, que es la muerte. Y lamentamos que algunos hermanos o familias de hermanos adventistas en el mundo se camuflan en máscaras para participar de la cosecha de la muerte que el enemigo tiene destinado para ellos. Y lamento eso, hermanos. Amigos, nosotros anoche estuvimos orando por algunos niños que fueron disfrazados y entregados en los brazos de Satanás. Y lamentamos que el Halloween también llegue a afectar las familias de los creyentes que con la palabra en la mano, con la Biblia en la mano, sabemos que eso no es de Dios y no debemos practicarlo. Entonces están en el agorazo. Agorazo significa estar en el mercado de la esclavitud que Satanás nos exhibe ante el universo, porque él supone que somos esclavos de él, pero los que hemos sido libres en Cristo avanzamos a la siguiente palabra, que es exagorazo. La palabra exagorazo es que alguien nos ve en el mercado, y paga el precio para libertarnos. Exagorazo es la persona que paga el precio para sacarme del mercado, no me deja en el mercado, paga el precio y me libera. No para ser esclavo, sino para ser libres en Cristo Jesús. Quien pagó el precio del exagorazo para yo salir del agorazo es Cristo Jesús. Él pagó el precio de sangre. Su valor se estimó en la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el exagorazo que pagó Cristo, lo pagó con su sangre y me sacó y me libertó. Y ahora soy verdaderamente libre en Cristo Jesús. Y el lutró no es solamente verme en el mercado y pagar el precio y dejarme en el mercado. El lutró significa entregarme el documento de libertad, sacarme del mercado, sacarme de la opresión, del pecado y de la muerte, y me entrega el documento que me libertó y me dice: eres verdaderamente libre. No te compré para que me sirvieras, no te compré para que fueras mi esclavo, te compré para que fueras libre. La sangre de Cristo nos compró, nos vio en el mercado, nos compró con precio y nos sacó de las garras y las fauces del enemigo, y ahora somos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Cristo nos ha libertado con su precio. El precio del regalo que dio Dios tiene un precio incalculable y es la sangre preciosa del Hijo de Dios. Cuando preguntamos cuánto valor costó el regalo de Dios, vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, Dios nos vio primero. Yo no vi primero a Dios, Dios me vio primero en el agorazo, y luego pagó el exagorazo, y luego en el lutró me dio la libertad para yo ser libre verdaderamente en Cristo. Entonces, Cristo es la demostración del amor del Padre hacia nosotros. Él nos amó primero a nosotros. El versículo 19 de 1 de Juan capítulo 4 dice: nosotros amamos a Dios no porque nosotros lo hayamos amado primero a Él, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, propiciación, la palabra propiciación tiene que ver con la expiación, con la reconciliación que Dios nos hizo a través de Cristo para con el cielo. También tiene que ver con el sacrificio de Jesús. Y propiciación tiene que ver con la palabra cubrir o pagar el precio. Y vamos a tomar esa palabra, pagar el precio. Cristo pagó el precio.
¿Cuál precio? Pues el precio que pagó para que la santidad y la justicia de Dios quedaran satisfechos o quedaran satisfechas. El perdón, la ofensa el perdón por la ofensa cometida la pagó Cristo. Y por eso Él es nuestra propiciación, porque ya yo no tengo que pagar nada, yo no tengo que hacer nada, solamente acogerme a los méritos salvíficos de Cristo y permitir que ese sacrificio salvífico me pueda proporcionar la reconciliación con el cielo, el perdón de mis pecados y también la libertad que Cristo ofrece a través de su sacrificio. Bien, hermanos, entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice que por la sangre preciosa de Cristo somos libertados de la opresión, del pecado y de la muerte. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, sino con la sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha, que es la sangre de Cristo. Hermanos, amigos, en esta noche queremos despedirnos para que tú y yo, a través de este mensaje, podamos entender que el regalo vino del cielo. Ese regalo que vino del cielo lo dio el Padre. Ese regalo tiene un precio, y ese precio es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora conmigo así. Padre Santo, querido Dios, en esta noche para los hermanos en Europa y en esta tarde para los hermanos que estamos todavía aquí de tarde, de día, suplicamos por los méritos salvíficos de Cristo, para que nuestra vida sea libre de la opresión y del pecado y seamos reconciliados por fin con el reino de la gracia. Oh Dios, bendice a todas las familias que se conectaron, a todos estos hermanos, estos amigos, estos familiares, para que tú les bendigas, para que tú les respondas las súplicas, las oraciones, que estos motivos de oración que hemos expuesto y hemos colocado en el altar del cielo, hemos colocado allí en el lugar santísimo donde Cristo intercede por nosotros, y allí como sumo sacerdote, sin pecado, sin mancha, sin condición al pecado y la muerte, Jesucristo, el que vive por los siglos de los siglos, está pendiente de las solicitudes y peticiones que hacemos en su nombre, porque Él dijo: todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, Él os lo dará. Entonces, Señor, por los méritos de Jesús, en el nombre de Jesús, te suplicamos que tú estés atento a nuestras súplicas, a estos hermanos que hoy se han elevado junto con nosotros en adoración y oración ante el altar del cielo. Pedimos para que cada solicitud y petición sea respondida de acuerdo a nuestra fe, pero también de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Oh Señor, queremos que nos oigas y también queremos oírte. Queremos oír tu voz. Háblanos, Señor, y danos consuelo, salud y vida eterna en tu nombre y tu poder. Por favor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Danos tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos, agradecidos, humildes, sencillos. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén.